Están ustedes escuchando Economía Directa. Buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos con la presencia de Pablo Baroja. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Y de Andrés González. Buenos días, Andrés. Buenos días. Hoy vamos a tratar, entre otros temas, de las consecuencias inesperadas que tienen las acciones de los gobernantes sobre la economía, y también vamos a hablar de qué repercusiones puede tener eso respecto a las reformas que estamos viendo estos últimos días. Pablo, ¿nos puedes hacer un resumen de lo que son estas consecuencias inesperadas? Sí, en la ley de las consecuencias no intencionadas, lo que viene a decir es que las acciones de las personas tienen efectos que raramente son anticipados, ¿no? Que pueden ser positivas o negativas, pero bueno, los políticos sobresalen en conseguir que los efectos sean negativos, y la razón es que son ellos quienes suelen alterar más el orden en el que voluntaria y espontáneamente las personas se organizan buscando su beneficio personal, ¿no? Tal y como solía describir Adam Smith. Y bueno, al principio del 19, un vasco como yo, pero del otro lado de los Pirineos, que se llamaba Frederic Bastiat, fue uno de los primeros en reparar en el concepto, ¿no? Y él distinguía entre lo visto y lo no visto en una medida política. Entonces, distinguía entre los buenos y malos economistas en función de su capacidad de entender los efectos menos obvios de una medida, desde barreras comerciales, impuestos o gasto público, siempre desde la perspectiva de su coste de oportunidad. En ese sentido, lo visto serían los beneficios de esas medidas, y lo no visto, el coste de oportunidad de haber usado esos recursos en otra alternativa. Luego, posteriormente, en 1936, el padre de un Nobel de Economía que tenía su mismo nombre, Robert Merton, concretamente eso, el padre era sociólogo, y bueno, diseccionó el bicho este de las consecuencias no intencionadas, distinguiendo 5 fuentes de consecuencias, ¿no? Y seguro que a todos nos va a resultar familiar. Voy a enumerar los 5. Una fuente de consecuencias no intencionadas sería la ignorancia, el no poder anticipar todo. Por ejemplo, que las casas también pueden bajar de precio. Otro elemento sería el error, por analizar mal el problema y aplicar soluciones que funcionaron en el pasado pero que ya no aplican, ¿no? O igual como lo que está pasando ahora, que no funcionaron en el pasado y por supuesto que no van a funcionar, ¿no? Como la definición de Einstein de la locura, ¿no? Que no creo cómo era, pero era algo así como que tomar la misma medida, ¿no? Sobre un problema y esperar un resultado diferente, ¿no? El tercer elemento es el interés inmediato, que hace que mucha gente se tape los ojos, ¿no? O igual la nariz para no atisbar las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo creo que es algo que, por ejemplo, entiendo que mucho del sector financiero y público están haciendo, ¿no? En estos momentos. Otra fuente de consecuencias no intencionadas serían los valores básicos de una sociedad que no nos permiten culturalmente tener una perspectiva. Sí, perdona un momentito, Pablo, que no sé qué nos está diciendo Andrés. Sí, Andrés, perdona. No estoy diciendo nada, no. Ah, perdona, es que pensé que estabas comentando algo. Sí, puedes continuar, Pablo, perdona. Está tomando notas. Bueno, la última es la profecía autocumplida, que también es otro concepto que inventó este señor, por la cual, por ejemplo, se nos
igual a nosotros se nos puede echar la culpa de lo que está pasando, ¿no? Ya que nosotros, como parece que lo estamos provocando simplemente por explicar a la gente los efectos más lógicos de lo que se está decidiendo, ¿no? A nuestro alrededor. Y bueno, serían esas cinco, y yo estoy seguro que a Andrés se le va a ocurrir un montón de otros ejemplos de consecuencias no intencionadas como buen antipatriota, creador de profecías autocumplidas, ¿eh? Está muy bien el tema al que nos invita a hablar hoy Pablo. Eh, si de algo pecan la mayoría de los gobernantes es de ser aprendices de brujo, es decir, de con sus actos conseguir lo contrario de lo que buscan, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Irlanda, en la nacionalización de la banca, en la creación del banco malo para preservar el crédito después del desastre que habían cometido los bancos privados. Y bueno, lo que vemos varios trimestres después es que el crédito no para de contraerse, no solo el inmobiliario, sino el crédito a las empresas no financieras y el crédito al consumo. Más ejemplos podría ser el plan E, que servía para dar esperanzas a los trabajadores de la construcción y que no hizo otra cosa que engañarles, ¿no? Que darles una falsa esperanza que no se va a cumplir. Y ya acercándonos un poquito más a la actualidad y a España, pues pienso en efectos que puede tener esta reforma laboral, que en principio parece que puede ser bueno para las empresas porque les va a facilitar el despido, pero por otro lado va a traer incertidumbre a los trabajadores que vean amenazado su puesto de trabajo y seguramente contraiga la demanda interna y también sea un problema para las empresas el no fidelizar a sus empleados a los que contrate con el contrato indefinido y un año de prueba, con lo cual esa incertidumbre, esa rotación no permita que se genere esa curva de aprendizaje que se debería generar y sigamos con un modelo de bajo valor añadido y baja competitividad. Son algunos de los ejemplos que se me ocurren, pero seguramente si repasamos la política económica, especialmente en todo lo que se refiere a estas medidas contra la crisis de los últimos años, que no son otra cosa que intentos de aprendiz de brujo para tratar de mantener un modelo fracasado, pues seguramente se nos ocurran muchos más a todos, ¿no? Y a mí lo que se me está ocurriendo cuando os estoy escuchando es que, claro, algunas personas, viendo que se dice esto, se puede pensar que bueno, que estáis, porque yo todavía no he dicho nada, que estáis haciendo una apología de un laissez-faire total, ¿no? Como si el legislador o el regulador no pudiera intervenir para nada sin que se estropearan aún más las cosas. ¿Es esta apreciación mía correcta, Pablo, o no es esto lo que tú has querido decir? En parte sí, pero no es ni lo que vivimos. O sea, yo creo que el papel del Estado sí puede ser un papel en el que lo que haga es evitar que se generen esos monopolios, ¿no? Que sería el papel ideal, sería el papel de un árbitro en el que las reglas están claras y bueno, pues lo que intenta es que ese flujo de recursos no acabe en una situación de monopolio, ¿no? Bueno, o sea, sí entiendo que igual el papel del Estado tiene un sentido. Es más, ha habido en la historia estados en los que ese papel de árbitro o incluso de garante de las libertades, realmente lo han hecho muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los países nórdicos, ¿no? Donde igual sí tienen un peso muy grande, pero al mismo tiempo tienen una libertad económica muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que el Estado no tenga por qué estar ahí, ¿no? El tema es que lo que pasa muchísimas veces es que el Estado, lo que acaba pasando es que hay ciertas élites que se apoyan en el Estado como un instrumento más para conseguir esos monopolios
y generar unas situaciones de injusticia, ¿no? Y cuando... pero entonces, dentro de tu idea de cómo deberían ser las cosas, el Estado, por ejemplo, un problema que preocupa mucho a una gran parte de la población, que es el papel del Estado en cuanto a conseguir una mayor equidad en la sociedad. ¿Tú crees que el Estado ahí no debe jugar ningún papel? Yo creo que la equidad, la equidad lo que genera la equidad es unas reglas de juego en las cuales no hay nadie que pueda mantener un privilegio dentro de la economía que imposibilite que alguien pueda arrebatarle su puesto. Y en eso el Estado es el que normalmente garantiza a ciertas partes de la sociedad que pueda mantener un privilegio, ¿no? Y normalmente donde los estados no tienen mucho poder, normalmente, bueno, pues tienes igual a un Bill Gates, pero bueno, los hijos de Bill Gates posiblemente no acabarán vendiendo la empresa evolucionará en otra cosa y bueno, sí hay gente rica, pero al mismo tiempo hay una rotación en la gente rica porque bueno, las fuentes de riqueza no se mantienen en el tiempo. Lo que sí pasa cuando el Estado empieza a intervenir y es tomado por ciertas personas es que lo que genera es una legislación para poder mantener a ciertas personas en una situación que el mismo mercado posiblemente apartaría de esos puestos de ventaja que tienen, ¿no? Y claro que es una situación en la que toda la sociedad pierde porque las alternativas por definición siempre hubieran sido mejores y la riqueza que se hubiera generado o el uso de los recursos en la sociedad hubiera sido mucho mejor y en todo esto la sociedad se hubiera beneficiado y además las injusticias no se hubieran mantenido en el tiempo y esas personas pues hubieran tenido, bueno, hubieran entrado en una situación de privilegio, o sea, hubieran llegado a la cúspide otras personas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, siempre hay gente más rica que otra, pero mientras tanto esa riqueza sea gracias a actos voluntarios y estos actos voluntarios al final son en beneficio de todo, pues no hay ningún problema. Es un premio a que alguien lo ha hecho mejor que otra persona y que los recursos van hacia esa mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Que es la belleza del capitalismo y que realmente no se entiende cuando se mezcla con lo que está pasando ahora, que es un control por parte del Estado de los medios y eso no es capitalismo, eso es fascismo, eso o corporativismo como se gestó ahí en Italia por Mussolini, es eso, pero la gente le encanta, bueno, además que capitalismo como concepto creo que se lo inventó Marx, igual habría que hablar de economía de libre mercado, ¿no? Andrés, te traslado a ti las mismas preguntas que le he hecho a Pablo, para Pues, que des tu pues opinión. yo tengo un poco menos de fe que Pablo en el mercado y creo que el Estado no debe dimitir de su papel, que del papel que le asigne la propia sociedad, el papel que la sociedad se dé a sí misma a través del instrumento del Estado. Me explico, ¿qué cosas puede y debe hacer el Estado? Pues probablemente asegurar la igualdad de oportunidades, con una sanidad y una educación, el modelo nórdico, el modelo europeo, que se ha demostrado más eficiente y más justa, ¿no?, que otros modelos como el de Estados Unidos o el de Singapur, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más cosas puede hacer el Estado? Pues sí puede dinamizar
ciertos sectores. Sí puede hacer cosas muy positivas para la sociedad, pero es verdad y está muy bien la advertencia que damos hoy, que tiene un poder que es casi omnímodo, porque es juez y parte, y en ese sentido debemos ser muy vigilantes con estas consecuencias inesperadas o indeseadas que no lo son tanto, ¿no? Es decir, en muchos casos son más que previsibles, ¿no? Por ejemplo, cuando los jóvenes de 30 a 45 años quedan excluidos por abajo y por arriba en una reforma laboral, pues es fácil que se cebe con ellos una mayor cuota de desempleo. Y vamos, a mí me gusta siempre poner respecto a todo este tema que estamos hablando, un ejemplo que es el ejemplo de los médicos. El ejemplo de los médicos que, bueno, pues hasta bien entrado el siglo XIX, pues apenas sabían nada ni de cómo ni de cuáles eran las causas reales de la enfermedad, ni de cómo funcionaba el organismo de los seres vivos. Y sin embargo, y bueno, y normalmente lo que hacían hasta aquella época, cuando trataban de curar a alguien, pues lo que conseguía era estropear aún más la enfermedad, es decir, las personas se solían curar solas. Pero bueno, desde el siglo XIX hasta ahora, pues el conocimiento de cómo es esa complejidad del funcionamiento de un organismo vivo y de cuáles son los fundamentos de la enfermedad, pues ha avanzado muchísimo. Aún hay cosas que no sabemos, lógicamente, muchas. Hay muchas cosas que no se saben, pero otras sí se saben. Entonces, los médicos sí que ahora intervienen muchas veces para mejorar el estado de los pacientes. Yo diría, ¿tú, Pablo, no crees que puede existir ese progreso en el conocimiento de cómo funciona la sociedad humana, cómo funciona la economía, para que se pueda conseguir intervenir en un sitio o en otro con ciertas garantías de que las consecuencias van a ser las que uno espera? Bueno, yo creo que ahí el progreso siempre está ahí, pero siempre avanza a diferentes velocidades, ¿no? Por ejemplo, Andrés comentaba el ejemplo de la educación. Yo no creo que haya una industria que haya evolucionado de manera más lenta que la educación, ¿no? Vemos una escuela del siglo XIX y vemos una escuela ahora y en poco, o sea, es muchísimo más reconocible los dos. Más o menos una persona del siglo XIX puede reconocer en una escuela moderna, bueno, formas muy parecidas de funcionar, y en cambio en cualquier otra industria posiblemente estaría perdido, porque ha avanzado tanto la manera de trabajar que no lo reconocería, ¿no? Desde todo el sector de transporte a cualquier otro sector que se nos pueda ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en Noruega, una de las maneras que han utilizado para poder dar más dinamismo y mejorar la educación ha sido todo el esquema de free schools y de uso de vouchers, por ejemplo, de boletos en el que o vales en los cuales los propios padres son los que deciden a dónde mandan a sus hijos, con lo cual se han abierto un montón de oportunidades de inversión en ese sector de la educación, que ha permitido pues que haya una mayor alternativa a la hora de decidir dónde la forma de educar a los hijos, y por otro lado pues bueno, lo que hace es acelerar más la evolución de ese sector. Pero claro, en un país como España, donde la educación, los fondos vienen directamente del Estado, casi no hay incentivos, porque realmente no son los padres los que eligen, sino que el Estado es el que sabe qué es mejor para los hijos que estos padres, ¿no? Al final, los únicos realmente que tienen acceso a una educación diferente
son el estrato de población más rica, que son los que pueden acceder a colegios no concertados, ¿no? Todos los demás están obligados a seguir unos parámetros que varían poquísimo y que están dependiendo siempre pues de unos cambios lentísimos, ¿no? A mí me gusta mucho la analogía que plantea Juan Carlos sobre la economía y la medicina. Yo lo veo muy, muy parecido y me parece que también estamos bueno, también no, esta opinión es personal. Me parece que estamos en un estadio del conocimiento de la economía que aún es mucho más limitado de lo que creemos. Sí. Y para mí la economía es más un arte que una ciencia. Es verdad que tenemos un aparato neoclásico que nos hace sentirnos muy seguros, pero bueno, es como cuando teníamos el sistema en el que la Tierra era el centro del universo y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra y nos sentíamos muy cómodos, ¿no? Concuerda poco con la realidad. Algo así nos pasa con la economía y creo que nos queda bastante por saber, aunque es verdad que estamos avanzando mucho y que tenemos cada vez más ejemplos de más países, que la globalización nos permite tener un histórico de los procesos que nos permite aprender más y más rápido, ¿no? Y en cuanto a lo que comentaba Pablo de la educación, a mí me surge una gran duda, ¿no? Sobre los sectores que quizá no convenga que sean un negocio, ¿no? Yo estoy pensando en la educación, estoy pensando en la sanidad y no puedo dejar de mencionar que la tasa de amputaciones en el Reino Unido o en Italia, en el caso del Reino Unido, en pacientes ulcerosos es 5 veces mayor que en otros sitios desde que bueno, pues que los hospitales tenían que regirse por una cuenta de resultados y el mantenimiento de un pie ulcerado es mucho más caro que la amputación, ¿no? Probablemente una decisión en términos estrictamente económicos nos lleve a tomar decisiones que no sean las mejores a largo plazo y sí las mejores para maximizar un beneficio. Y en cuanto a la posibilidad de decisión, de libertad, es algo con lo que siempre debo estar de acuerdo, pero tengo mis dudas sobre si los ciudadanos realmente quieren elegir sobre tantas cosas. Mi percepción es que todos preferimos, en la mayoría de los casos, ser pasivos y nos dejamos llevar tanto como consumidores, como inversores o incluso como votantes por grandes inercias, ¿no? Con lo cual, estos modelos de tickets, de elección máxima, pues me generan dudas. Y en el caso de la educación, bueno, pues es verdad que debemos tener en cuenta que aunque en buen caso, en buena medida está mediatizado por el presupuesto público, pues la presencia de colegios concertados en España es masiva, ¿no? Sí, y bueno, a mí también me gustaría añadir sobre esto, en el tema de la educación, a mí también me da bastante miedo que eso se convirtiera, yo que sé, en macronegocios. Me estoy imaginando a los colegios convertidos en franquicias tipo McDonald's y es que la verdad es que se me ponen los pelos de punta, ¿eh? No, no es por nada. Una cosa, Aunque los niños si fueran McDonald's les encantaría, ¿eh? Eso también hay que decirlo, pero bueno, Bueno, creo algo de esto hay, ¿eh? En la universidad, pues a los profesores que suspenden mucho tienen que rendir cuentas, ¿eh? Se les trata como clientes. Estoy hablando de la universidad pública. Este enfoque está mucho más internalizado de lo que creemos, y yo creo que tenemos que sacudirnos un poco pues de sitios donde se ha infiltrado el mercado donde no debería estar y por contra ser muy muy insistentes en sectores donde hay que permitir que haya mucha más competencia, haya mucha más transparencia, más mercado y ahí sin embargo no lo tenemos. sí, y luego yo también diría el tema de la sanidad igual. O sea, yo un hospital que esté manejado exclusivamente por médicos, que los propietarios sean médicos, pues yo no lo veo mal, ¿sabes? A mí me parece que puede dar un buen resultado, con reservas, ¿eh?
Pero claro, ya cuando los hospitales empiezan a ser propiedad de grandes corporaciones anónimas que para nada tienen, que están alejadísimas, los dueños están alejadísimos, los gestores del dinero están alejadísimos de lo que es la realidad de la medicina, la verdad es que empieza a dar miedo eso ya, ¿eh? A mí personalmente me preocupa mucho también el tema que, como sabéis, yo provengo del mundo sanitario y me preocupa mucho y no me gusta, ¿eh? No me gusta. Igual que el sistema que dice Pablo, ahora mismo vemos que los colegios concertados, por dentro de lo que tengan de malo o de bueno, pero generalmente son propiedad de personas que están muy próximas al mundo de la educación, como pueden ser las órdenes religiosas o cooperativas de profesores en el caso de colegios laicos, pues ahí suelen dar buena calidad de enseñanza. Y las clínicas médicas que son propiedad de los mismos médicos, que hay muchas, pues también suelen dar una buena calidad de medicina, aunque sean privadas, ¿eh? Pero cuando nos vamos a grandes corporaciones, yo ya tengo bastante prevención sobre ello, ¿eh? Por lo menos en estos dos sectores. En fin. Te Sí, tenemos Pablo. acorralado, Pablo. Sí. Uy, es algo rápido. Sí. Al final has comentado una cosa que es importante, que es que a la gente no le gusta elegir. Claro, pero si no hay elección, si no hay capacidad de elección, no hay alternativas. Si no hay alternativas, siempre se va a educar de una manera. Y ese es el kit de que la educación al final pues se siga la gente yendo a un sitio donde está un profesor, 30 personas en la clase, y la pizarra y la tiza y todo igual. Entonces, el problema es que si yo no estoy hablando de que el Estado no tiene que controlar los contenidos, pero sí debería controlar, o sea, sí debería no controlar y generar incentivos para que surjan maneras de educar de manera más eficiente, ¿no? ¿Qué sería para ti educar más eficiente? Yo veo que se introducen medios electrónicos, bilingüismo, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid. Lo que tengo mis dudas es de si los chicos van a aprender más porque el método sea diferente, ¿no? A mí me parece que el aprendizaje es un proceso que tiene mucho de personal, ¿no? Y que realmente estamos dándole un valor a cosas que son casi ornamentales. O sea, que realmente con una pizarra y una buena explicación que te invite a conocer más, yo creo que tienes más medios que con un super tablet y el mejor acento inglés de tu profesor, ¿no? Vamos, yo lo veo así, ¿eh? Es algo muy personal. Pues ojalá las estadísticas de PISA te dieran la razón, pero no dan la razón. Y estamos de donde estamos por alguna razón concreta, ¿no? No, no, Imagino que no será la brillincia, la inteligencia de nuestros hijos, ¿no? estás poniendo en mi boca palabras que no he dicho, ¿eh? No estoy diciendo que nuestro sistema actual sea el que más incentive a los chicos y que se haga todo fantástico. Al contrario, o sea, creo que hay que recuperar valores como el esfuerzo, como ganarse el aprobado, ganarse las notas y que la educación no sea algo casi de asistencia social, ¿no? Que es un enfoque que se ha dado pues en los últimos años con los bandazos que ha habido, ¿no? Pero que ha predominado, ¿no? Pero si no hay incentivos, si los recursos a los colegios se distribuyen independientemente de los resultados de los colegios, los alumnos van a esos colegios independientemente de qué tan eficaz sea ese colegio para dar enseñanza. No, Es un problema. Pablo, yo creo que hay un profesor o un médico lo que te contestaría es que sus profesiones son muy vocacionales y que ellos van a dar una buena calidad de enseñanza independientemente de los incentivos económicos. Me parece a mí que te contestarían eso. En los incentivos también tenemos unas consecuencias indeseadas. Te he hablado de las amputaciones, pero también
tenemos las cesáreas que son más... Uy, sí. Uf, es que de verdad que los bonus y los incentivos pues también es algo que nos ha traído a la situación a la que estamos, ¿no? O sea, que culpamos a los políticos, pero ojo con la gobernanza de las empresas y con cómo se organiza una sociedad. El mercado es una herramienta maravillosa, pero ojo con sacralizarla porque nos equivocaríamos mucho. Tampoco somos, perdona Pablo, que digo que tampoco somos exactamente homo economicus, o sea, ten en cuenta que una vez que uno cubre las necesidades básicas, que esas evidentemente sí, cualquier persona que pase hambre o que pase frío, pues, o que no tenga cobijo, evidentemente eso se convierte en lo prioritario. Pues, pero una vez que se cubre eso, pues realmente los incentivos económicos ya sabes que son cada vez menores, Pablo. O sea, y ya pasan a primer plano pues otro tipo de incentivos. Por eso te ponía el ejemplo de la vocación o de las profesiones vocacionales como son la medicina o la enseñanza, ¿sabes? Ya, pero el tema es, esa es la función del Estado. Yo entiendo que, por ejemplo, el ejemplo que dabas de los partos con cesárea, pues bueno, pues que los hospitales no puedan tener más de un porcentaje determinado de cesáreas, porque si no, claro, pasa como en México, que mis dos hijos nacieron allí y es tremendo porque el 90 y pico % de los nacimientos en los hospitales privados son vía cesárea, pero claro, no le vas a fastidiar al doctor eh, cargarse una partida de golf un domingo, ¿no? Entonces, el tema es, el Estado es el que tiene que regular ese tipo de cosas para que al final se limen esas pequeñas consecuencias no intencionadas negativas de un sistema privado, ¿no? Pero poco más. O sea, lo que no tiene que decir es, fíjate, que porque pasan ese tipo de cosas no negativas, nos vamos directamente a funcionar de una manera y sabiendo que si hay una manera de hacer las cosas, es muy complicado que se pueda mejorar sobre ella, ¿no? Y lo que tenemos además es un problema brutal de nuestra sociedad que necesitamos imperantemente mejorar en productividad para hacer frente a un montón de retos que tenemos de todo orden, ¿no? Entonces, si nosotros lo que necesitamos es un mayor dinamismo, lo que no podemos es relajarnos y decir, no, pues fíjate que vamos a dejar al Estado que haga las cosas a su manera como siempre lo ha hecho, porque no la contamos. Tienes mucha razón en esto último que estás diciendo. Y sí es verdad que introducir competencia, pues yo creo que sería muy sano. Garantizar un servicio básico de muy alta calidad, tanto en sanidad y educación, y el que quiera, digamos, algo extra, pues que tenga que ver con la comodidad de las habitaciones, con el tipo de actividades complementarias que pueda haber en un colegio, pues que opte por una educación o una sanidad privada, incluso que tenga algún incentivo fiscal. Yo creo que lo que deberíamos evitar es ese modelo mixto de los conciertos, que al final es garantizar el ingreso a una empresa privada que no les anime a competir ni a mejorar, y que al final se parezca a un servicio, un todo incluido, un hotel, ¿no? En el que tengas el ingreso ya garantizado y lo que trates es de que te minimicen el gasto, ¿no? Es un modelo rácano y es verdad que no dinamiza. Y yo sobre lo que has dicho antes, Pablo, de que los mercados en países como España, que todos sabemos lo mal que funcionan, se dinamicen, yo ahí siempre soy partidario de un principio que es intentar sustituir el principio de prevención que aplica el Estado, salvo ciertos casos en que las consecuencias puedan ser realmente graves, claro, por un principio de responsabilidad. Es decir, que sea la persona que tiene la actividad empresarial la que se hace responsable
de que las cosas estén funcionando bien y que sea también la responsable cuando estas cosas van mal. Eh, en fin, yo no sé, porque con esto nos evitaríamos muchísimas regulaciones que tenemos y que perjudican fundamentalmente pues a las pequeñas empresas. ¿Tú qué opinas de esto que te estoy comentando, Pablo, de esto que estoy comentando? Sí, sí, al final es que es una manera, el Estado siempre tiene una tendencia natural a controlar y es algo que no puede evitar. Retomando un poco lo que comentaba antes Andrés sobre la economía, que es un arte que no acabamos nunca de aprender, es que tampoco aprendemos las lecciones de la historia, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, lo que tenemos en estos momentos, ¿no? Que es el juego entre bancos centrales, bancos comerciales y estados, ¿no? Que para garantizarse una liquidez que el resto de la sociedad se le niega, ¿no? Y pues es una locura que vayamos a apostar por un final feliz con semejantes movimientos, pero claro, ellos intentan controlar, ¿no? Y es que en la historia hay muchísimos casos como este, por ejemplo, el chollito que se montaron, por ejemplo, Luis XV con John Law, ¿no? Por ejemplo, para reflotar la economía francesa que estaba hecho unos zorros durante eh, pues eh, eh, pues durante la guerra de los 7 años que estaban sin liquidez, tenían unos déficits tremendos y se montaron ahí una reflotaron la economía con una burbuja, aprovechando la compañía de Mississippi y generó una burbuja allí con dinero fiduciario controlado por el rey. Y al final, bueno, quebró y alimentó una mala leche que luego, años más tarde, pues generó la Revolución Francesa, ¿no? Pero el tema es que tampoco aprendieron los revolucionarios, o tampoco aprenden los revolucionarios, por lo menos por lo que escucho yo, por ejemplo, a miembros del colectivo, porque lo que, si lo que pasa al final es que una economía quiebra y genera el malestar que genera es porque hay un monopolio en los recursos. En este momento, por ejemplo, ese monopolio lo tiene los bancos centrales con los bancos, con el Estado, ¿no? Entonces uno emite tal, otro le compra la deuda tal, y mientras tanto un credit crunch de mil pares de narices en España y se está drenando todos los recursos del país, ¿no? Y sí, el tema es que esos monopolios son los que al final acaban quebrando una economía, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa es muy interesante, ¿eh? Porque eh, en ese momento, una vez llegados al poder, había un ministro de Finanzas que advirtió a los revolucionarios que no se les ocurriera montar una moneda fiduciaria, ¿no? Y al final la montaron, se les llamó, les asigna unas como asignaciones basadas en la confiscación de todos los bienes de la Iglesia, ¿no? Y claro, tenían ahí un monopolio de emisión de dinero y no, os podéis imaginar, ¿no? Se generó una hiperinflación bestia que al final acabó en el golpe de Estado de Napoleón, que al final fue el primer Goldback, el primer fan del oro de la historia y quien restauró los francos con monedas de plata y de oro, ¿no? Y duró hasta la Primera Guerra Mundial, donde otra vez el Estado estaba necesitado de dinero para pagar a los soldados. Y al final es que pasa eso. Las revoluciones parten de una crisis económica basada en injusticias, en el acceso a la riqueza, y la consecuencia es que al final los revolucionarios intentan controlar el Estado para evitar las injusticias, pero intervienen tanto que la ahogan otra vez, ¿no? Y al final acaba todo con la gente echando de menos el orden anterior, ¿no? Y el tema es que lo que hay que hacer es intentar
que la gente reflexione el por qué las crisis, el por qué la economía, sí, igual es un arte, pero no es tan complicada de entender. Al final, si lo que tú tienes es ciertas personas o ciertos sectores o ciertas élites dentro de una economía que tienen un control sobre él y que gracias al apoyo del Estado y a toda su capacidad de generación de leyes pueden mantener ese poder, al final es muy fácil entender por qué una economía no funciona. Y es muy fácil también entender por qué un país como España podría salir de una crisis como la que está. Estoy muy de acuerdo con las dos cosas que habéis apuntado. Una, hay un furor legislativo. En España es algo que nos dicen todos desde fuera. Tenemos el Estado, 17 comunidades legislando y no falta regulación. Sobra. Es muy difícil cumplir con todo lo que se legisla desde tantas instancias. Y segundo, sobre estos excesos que apuntaba Pablo en la Revolución Francesa, pero bueno, no hay que irse tan lejos. Hoy mismo en el Parlamento, pues Alberto Garzón, mientras denunciaba los excesos de la banca y de las cajas, la manera que tenía de resolverlo era con más banca pública y más crédito, ¿no? O sea, no, realmente es verdad que la historia se repite, ¿no? Y deberíamos tener en cuenta, sobre todo desde una visión más alternativa, como la de este colectivo, pues que un sistema puede estar mal, pero que a un sistema le sucede otro. Y si lo que hacemos es cambiar las personas y cambiar únicamente quién ostenta el poder, pues probablemente los problemas no se eliminen, ¿no? Sí, ojo que yo, por ejemplo, yo no descarto la utilidad de una banca pública, ¿eh? Ahora, yo la descarto totalmente en las circunstancias actuales, porque claro, dejar una banca pública en manos de esta gente que tenemos en el poder, eso, vamos, eso es como dejar a los zorros al cuidado de las gallinas, más o menos. Juan Carlos, pero la banca pública solo la puede manejar quien está en el poder. Sí, pero vamos, si el poder tiene unas garantías democráticas que no tiene este sistema que tenemos, pues ya la cosa cambia, obviamente. Con lo cual es una segunda derivada. Primero habría que cambiar el sistema de Sí, representación electoral y luego poder pedir pues, una banca pública. pues sí, así es, porque desde luego meter una banca pública con esta gente, bueno, eso ya es el terror. Eso lo tengo clarísimo. Pero en fin, con un sistema, yo no sé, un sistema democrático que funcione bien, un sistema representativo, un sistema en que tengamos cargos derogables por parte del electorado, pues yo no lo veo mal. Una banca pública puede cumplir su utilidad pues para determinados objetivos estratégicos que ahora mismo estamos viendo que los emprendedores tienen unos problemas de financiación terribles, o sea, pero terribles. O sea, las startups igual. Tú te vas con una idea para montar una empresa de base tecnológica a un banco y se ríen en tu cara. O sea, tienes que llevar unas garantías muy superiores al dinero que vas a pedir. Entonces, dices, pues, ¿y para qué necesito yo montar una startup si tengo tanto dinero? O sea, esa sería la conclusión, ¿no? Entonces, o sea, yo, por ejemplo, en temas de eso sí lo veo útil, ¿eh? Una banca pública, si la... Porque Juan yo aquí Carlos, las cajas tienen 150 años de historia con regímenes muy diferentes, dictaduras, repúblicas, democracia, y han cumplido esta tarea de vertebrar el territorio, de dar crédito a los empresarios locales. El problema es cuando la banca pública lo que queremos es que sea más activa que Lehman Brothers sí. y el crédito en España ha crecido a unas tasas pues que no son comparables prácticamente con ningún sitio del mundo, y los campeones de este crecimiento han sido las cajas de ahorro y debemos olvidar todo lo que hemos vivido en estos 10 años, que no va a volver, o sea, ni con banca pública ni con banca privada. Eso Nada, de que el nada. crédito fluya es una No, milonga, no va a bueno, ocurrir. eso es una bobada. El crédito todavía tiene que caer bastante más de lo que ha caído, pero en fin, y estoy de acuerdo contigo. O sea, yo recuerdo, voy a contar como anécdota, mi abuelo que era un pequeño agricultor
de la provincia de Cuenca y donde es mi familia materna, pues él siempre que tenía que pedir un crédito para mejorar su explotación o para comprar maquinaria o lo que fuera, siempre se dirigía a la caja rural. Eh, y ahí esa caja rural cumplía su función perfectamente de financiar esas actividades sin ningún problema. Por fortuna es de lo poco que queda de las cajas. Después, cuando acabe esto, no va a quedar absolutamente nada. Es una pena de todas maneras porque las cajas yo creo que han cumplido su función, como tú bien has dicho, hasta que han querido transformarse hasta que han querido emular a los bancos comerciales, ¿no? En fin. Y, Sí, sí, no, y lo han hecho muy mal. Cuando lo han sí. emulado los bancos comerciales, pero sin ningún conocimiento y son el principal agente responsable de la crisis en española, ¿no? Sí, sí. Los bancos también fueron irresponsables, todo hay que decirlo, pero claro, no vamos a comparar el nivel de irresponsabilidad que han tenido los bancos con el que han tenido las cajas, que ha sido muchísimo peor y además con unos favoritismos hacia empresarios afectos al poder político que normalmente estaba metido en la propia caja, que bueno, que ahí ha sido un nido de corrupción absolutamente a unos niveles absolutamente estratosféricos que si eso se conociera de verdad lo que ha sido, yo creo que entonces sí que estallaba la revolución en España. Pues habría que investigarlo porque las mayores partidas del presupuesto de la historia van a ser para cubrir el agujero de las cajas de ahorro. Pues sí, así es, así es. Y además date cuenta que todavía no hay ningún procesado, si no me equivoco, ¿no? O sea, Pues o por lo menos condenado en ninguno. no, 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 no. He visto que la fiscalía parece que quiere hacer algo con la pensión de la directora general de la CAM, con María Dolores Amorós, pero vamos, con todas las cosas que se han hecho, que únicamente tengamos esa pequeña muestra, pues eso es un indicativo de la poca voluntad que hay de investigar a los compañeros de partido, ¿no? Nada, yo creo que están alargando el tema hasta que prescriban los delitos. Te lo digo como lo veo. Pues Me da toda la sensación. tiene todo el aspecto y es muy mala noticia la reforma financiera que se ha aprobado hoy en el Parlamento. Sí, sí. A mí tampoco me gusta ni un pelo, ¿eh? O sea, es realmente mala la reforma y bueno, ya hemos dedicado varios programas a ella. Ujú. Pero en fin, yo creo que todo lo que se diga es poco. Aparte que sencillamente están solucionando el problema de este año o el año que viene con la recesión que tenemos planteada este año. Ya veremos cómo están los niveles de pérdidas de la banca. Pues como las cuentas de resultados son todo lo elásticas que Sí, quiera el regulador, pues lo irán sí. cubriendo hasta que el BCE quiera en algún momento que se le pague parte de algún vencimiento. Eso es, eso es. Y el BCE, como se supone que no puede dejar quebrar a nadie, ¿no? En las circunstancias actuales, porque tú te has dado cuenta que no ha quebrado ni siquiera un banco griego. Es algo realmente llamativo, ¿no? Que los centenares de bancos que han quebrado por todo el mundo y aquí no ha quebrado nadie. Pero bueno, parece que la gran mascletá será en marzo, según los documentos que ya están circulando por internet con la quiebra, con la suspensión de pagos. Vamos, quebrar ya está quebrada Grecia, ¿no? Pero parece que suspenderá pagos en marzo. Pues sí, nos vamos a divertir. Desde luego están pensando que son capaces de contener el efecto dominó, que se puede desencadenar, ya veremos, ¿sí? Sí, sí, pues yo no sé si son capaces o directamente el problema ha excedido su capacidad de maniobra y hay agentes que, bueno, pues prefieren la quiebra de la suspensión de pagos de Grecia y están forzándola. Pues sí, puede ser también. Bueno, nos hemos desviado un poco del tema, ¿no, Pablo? No, no, Que pero tenemos. no, al final es que yo no veo como un banco democrático, o sea, representado por la nación, permitiría, por ejemplo, que quiebre un banco en el país. O sea, a ver, ciudadanos, que hacemos que quiebre Caja Valencia o Banco Valencia, sí o no, que quiebre Clacam, sí o no. Todos van a decir no. A ver, estamos aquí por ejemplo, lo que pasó en la Revolución Francesa, ¿no?
con les asigna, venga, 400 millones de primera emisión en abril. En septiembre ya decidieron democráticamente emitir 800 millones más. En agosto, 100 millones más. En diciembre, 800 millones más. En abril del año siguiente, 500 millones más. Todo basado en la amortización de esas tierras de la Iglesia que ya estaban con la primera emisión de 400 millones, ya estaban más que, o sea, al final ya estaba más que amortizado. El mismo año, de repente, 1.400 millones más. Al final se generó una hiperinflación democrática. Yo no creo que un banco central con una representada por el pueblo tuviera un resultado diferente. Al final la gente va a pedir pagar o sea, que no haya una discriminación. Por supuesto que todos los recursos para quien menos lo necesita, para quien más lo necesita, tal, al final la distribución de recursos no sería en función de dónde esos recursos van a ser mejor empleados, sino que al final van a ser distribuidos a donde más necesidad hay, que normalmente es donde los recursos van a ser peor empleados, con lo cual la distribución del dinero va a ser terrible. Y al final, democráticamente, hay un dicho que me gusta mucho, hay un proverbio que me gusta mucho que se llama el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Yo creo que, y además, igual, que estábamos hablando de Bastiat, pues de buenas intenciones de malos economistas, ¿no? Porque, claro, de buenas intenciones sin ninguna visión sobre las consecuencias no intencionadas de esas decisiones que se toman, ¿no? Con la mejor de las intenciones, ¿no? Yo no sé, Pablo, pero tú date cuenta, por ejemplo, que los dos países donde mejor funciona el sistema democrático, en principio la democracia representativa, que son, pues en primer lugar Suiza, en segundo lugar Estados Unidos, con los problemas que tiene de injerencia de los poderes económicos en el poder político y todo, bueno, todo lo que quieras, pero bueno, son los dos países donde mejor funciona la democracia representativa. Bueno, realmente tampoco vemos que se den esos problemas más que en otros sitios, ¿eh? Al revés, el Estado, por ejemplo, tanto en Suiza como en Estados Unidos es más pequeño que puede ser en otros países donde la democracia funciona peor y la presión fiscal también es más baja en esos países. O sea, y el nivel de riqueza, pues bueno, Suiza todos sabemos que es el país más rico del mundo y no como se cree mucha gente solo por su sistema financiero ni principalmente por su sistema financiero. O sea que bueno, yo no sé, yo ahí tampoco lo veo tan claro, que una democracia representativa y con poderes omnímodos como tienen estos dos países, porque realmente en Suiza el poder de la democracia es casi total, pues vaya a conducir a un escenario como el que estás diciendo tú. No lo veo muy claro. Una limitación, claro, a lo que contaba Pablo, pues es la regla de oro, el límite de la deuda, ¿no? Es decir, si los ciudadanos tienen que pagar impuestos para cubrir el gasto corriente, pues ya se cuidará muy mucho de que el gasto que se apruebe sea aquel que se pueda pagar, ¿no? Sin más pedir y pedir y pedir, pues es algo que no tiene sentido. Es verdad que en economía no sabemos tantas cosas como creíamos, pero sí que el mundo es restringido y que aplica una restricción presupuestaria. Sí, la verdad es que eso tienes toda la razón. El ridículo que ha hecho la economía neoclásica con esta crisis es total. Ha sido terrible, ¿eh? No, igual estamos hablando de Suiza, que es un país que tiene un nivel educativo. Por ejemplo, estaban ahora en Suiza hablando sobre la posibilidad incluso estaban votando un referéndum sobre tener la moneda suiza basada en un cierto porcentaje en oro, ¿no? Es un país que es muy competitivo y que no sé si podría ser un ejemplo a
tomar por un país como España. Pero han llegado a ese punto, no han estado siempre así, han llegado a ese punto dentro de su sistema democrático. O sea, Suiza hace 100 años también era un país rico, pero claro, ni remotamente se aproximaba a lo que es ahora. O sea, que bueno, que ellos han prosperado dentro de su sistema democrático, quiero decir. Tampoco vamos a pensar, y luego tienes que es un país bastante igualitario también. Por ejemplo, tienes a pesar de que tenga unos impuestos bajos en relación a lo que son los estándares, por ejemplo, en otros países europeos, pues, sin embargo, tiene el índice de Gini en Suiza es bastante aceptable, está por debajo de 30, cuando en países que tienen impuestos muchísimo más altos, como España, lo tienes en 33 o 34. O sea que... Yo creo que hay una diferencia cultural muy grande. Suiza, que yo sepa, no tiene, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional. Luego estaba intentando poner ahora, ¿no? Creo que lo querían poner en 3.300 euros, ¿no? O algo así. Y la sanidad es privada, ¿eh? Y la sanidad, claro. Bueno, esto nos hace tener que revisar los dogmas de todo tipo, ¿no? Que en todos los sitios cuecen habas. Sí, no, es que privada. Además tenemos uno de los miembros destacados del colectivo, que es David Cerquera, es médico allí, ejerce la medicina en Suiza y realmente he tenido conversaciones muy interesantes con él respecto al sistema sanitario suizo. Es una cosa curiosa. Ahora, eso sí, obligan a todo el mundo a tener un seguro médico privado, ¿eh? Eso que conste, o sea, que no es voluntario tenerlo o no tenerlo, o sea, es obligatorio tenerlo. O sea, que bueno, que ahí la libertad llega, pero para que la sanidad sea privada, pero no llega para que el ciudadano pueda elegir si tener o no tener seguro médico, ¿eh? Pero imaginaros, o sea, si ellos votan el no tener un salario mínimo interprofesional, aquí si hubieran algún referéndum sobre si hay o no hay salario mínimo interprofesional, lo que habría es una votación positiva y, por supuesto, que mínimo el salario de los suizos. Acabaríamos con un paro pues del 99%. Pero yo creo que aquí lo que impera es la ignorancia y la falta de divulgación, ¿no? Porque al final un salario mínimo que no vaya a ser aceptable por el empleador, pues es algo que opera contra el trabajador, que te excluye, te deja en el desempleo. Yo creo que es algo bastante evidente que se explica en aproximadamente 45 segundos. Y que no soporta argumento en contra. Lo que no entiendo es por qué, como bien dice Pablo, si hubiera un referéndum muy probablemente pues saldrían los términos que él ha expuesto, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no lo sé porque nadie ha hecho la prueba, pero bueno, sí, la verdad es que aquí impera tanto la demagogia en España que bueno, la verdad es que se puede uno esperar cualquier cosa, pero bueno, esa demagogia también es fruto de la corrupción de todo el sistema político. En fin, bueno, yo creo que ya hemos cumplido sobradamente, ¿no? Con el tiempo que teníamos previsto. Quiero felicitaros por la calidad del programa, ¿eh? Se aprende mucho discutiendo con vosotros. Bueno, pues yo también felicitarte a ti porque la verdad es que tu aportación ha sido fantástica, durante los programas que has participado, Andrés. La de Pablo, bueno, como Pablo está desde el principio del todo, ya no digo nada, porque eso ya es... Es que es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues muchas gracias también. Nada, gracias a vosotros y muy buenos días. Agradezco también, pues como siempre, a los amigos del colectivo Grupo Hub que hayan tenido la paciencia de escucharnos y esperemos que seamos capaces de vez en cuando de arrojar alguna luz sobre lo que está pasando en esta crisis tan complicada. Muy buenos días y hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.